¿Cómo están? ¿Cómo están, bola de amigos? Ya dije que en Apuntes Chamánicos yo no voy a decir groserías. O sea, sé que me ven luego ahí en este programa de Los Forasteros. Es otra cosa, esas son una bola de barbajanes. Aquí yo sé que trato con gente mucho más educada, seria, pulcra. Y esto pues, es el regreso de los apuntes chamánicos, entonces uno pues tiene que estar pues, a la altura. Digo, con look de cuarentena, porque pues no nos queda de otra. Estamos encerraditos en nuestra casa. La ventaja es que hay muchas películas, hay muchos cómics, hay muchos libros. Hay harto que ver, la verdad. No creo que me aburra estos días. Pero pues yo creo que después de esto voy a empezarlos a vender, pues no sé de qué vamos a vivir. Pero bueno, ese es otro tema. Señores, regresan a Apuntes Chamánicos. ¿Por qué se fueron? El editor, el rojo, tenía unas circunstancias personales. Luego fui yo el que tuvo una serie de circunstancias muy personales que la verdad hacía muy complicado grabar esto. O sea, hacía complicado tener la mente enfocada. Eh, Voy a intentar que no vuelva a suceder porque además espero no volver a pasar por estas situaciones y voy a tratar de seguirle dando estos apuntes y que ustedes los sigan recibiendo por lo menos una vez a la semana. Les doy mi palabra que lo voy a intentar. Sobre el que se han preguntado de si va a haber un evento de cómics este año. No, este año yo lo tenía planeado para noviembre, tenía planeado hacer un evento de cómics para noviembre, no va a ser. El Centro de Congresos de Querétaro lo van a ocupar lo van a ocupar como hospital, lo que se está previendo para eso, se están registrando fechas, es muy complicado y me parece que no va a ser un año particularmente fácil para el país, entonces, ni para el mundo en general. Yo lo que decidimos fue que este año, por lo menos yo en lo personal, no voy a armar ningún evento de cómics y bueno, se estará planeando para el siguiente año, les avisaremos ya con tiempo y... Pero bueno, hay un tema que desde hace rato, aquí tengo mis apuntes, fíjense, que desde hace rato yo quería tocar y cada que hablaban de los apuntes, chavales, yo de híjole, y lo peor es que se puso muy en boga hace un par de meses, pues la cuestión esto de las mujeres y el feminismo y entonces todo el mundo, ahí empecé a leer en algunas partes de internet, no, pues el cómic está dominado por los hombres y son los hombres y no dejan entrar a las mujeres y... Ok, es complicado, sí se ha vuelto un medio machista y fue mucho tiempo un medio machista, sin embargo, hay que aclarar varios puntos. Y hay puntos bien interesantes. Mujeres en el cómic siempre han existido. Por alguna razón, en Estados Unidos poco a poco empezaron a aparecer mujeres con las tiras cómicas. Cuando aparecen, no sé, tendría que... La verdad es que también, les voy a decir una cosa, este programa va a ser un poquito más de opinión porque me resultó complicado documentar varias cosas porque son libros que tengo en mi estudio y mi estudio no está en mi casa, entonces yo me tengo que trasladar. Bueno, vamos a tratar. Yo sé que hubo mujeres que hicieron tiras cómicas, sobre todo en los 20. Hubo algunas que empezaron a hacerlo. ¿Por qué? Porque era un trabajo, sobre todo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos era un trabajo que les permitía vivir a los judíos. Los judíos no eran muy bien recibidos en muchos trabajos, particularmente en agencias de publicidad o en agencias de ilustración. Y estos encontraron en el cómic un gran lugar para empezar a desarrollarse. Obviamente cuando viene la segunda, las mujeres en esa época ellas tenían una obligación y un rol muy claro en la sociedad. Y era quedarse en su casa, estar ahí, no se movían. Era el rol que tenían, estamos hablando de los 20. Y obviamente no desarrollaban mucho el oficio del dibujante. Sin embargo, poco a poco empezó a haber mucho, sobre todo en los 30 empiezan a surgir algunas mujeres. En los 40 ya cuando están ya cuando la industria de la historieta, sobre todo que en la Segunda Guerra Mundial les decía, pues salirse los hombres, alguien tenía que seguir haciendo la chamba y muchas mujeres llegaron a tomar esa posición. ¿Qué sucede? ¿Por qué me estoy basando en Estados Unidos? Porque, para ser honestos, es la industria donde se empieza a desarrollar mucho la historieta. En lugares como México, ahorita les voy a platicar un poquito qué pasó. Y la verdad es que en Europa
fue muy claro que el movimiento de las mujeres también empezó todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué sucede esto? Porque en la Segunda Guerra Mundial van los hombres, pero había cosas que se tenían que seguir haciendo en casa. Y mucho de esto eran las historietas. Ya llegan mujeres, algunas mujeres esposas de dibujantes que les ayudaban luego a poner los negritos o a pasar, aprendieron a entintar o aprendieron a dibujar trabajando con los maridos y de ahí pudieron sustituirlos en un momento dado. Pero no era lo común, también no era común en Estados Unidos esto. El problema de en dónde se da el verdadero machismo en el cómic, y la verdad es que no nos hagamos tarugos, mucho cuando hablamos del machismo en el cómic, lo hablamos del, obviamente aquí en México, pero aquí en México se ve una cosa muy distinta, pero hablamos basado en que el cómic está dominado por el género de los superhéroes. Y en el género de los superhéroes sí hay pocas mujeres que dibujan. Ahora hay más, pero en los 80s eran, creo que por ahí estaba Louise Simonson, bueno, una de las grandes defensoras, Trina Robbins, está por, la verdad es que ahorita de memoria no quiero cometer errores, pero había mujeres, pero había muy pocas en comparación al número de hombres. Pero en realidad esto sucede por el Comic Code Authority. En los 50, cuando Frederick Wareham empieza, o sea, hace su campaña de la seducción del inocente para atacar al cómic, pues resulta que no había tenido tanta fuerza. Al cómic ya lo habían atacado desde los 20 cuando era tira cómica. Les recomiendo mucho el libro La plaga de los cómics. Realmente vale mucho la pena. Lo voy a decir ahorita en las 5 cosas que tienen que leer para entender el por qué, qué onda con las mujeres en el cómic. Bueno, el caso es que en esta etapa después de la Segunda Guerra Mundial, llega a ver estos ataques, no tienen mucha profundidad, no tienen mucha consistencia, sin embargo, hay quema de libros, y empieza a verse al dibujante de cómics como un apestado. Luego decían ahí que era penoso decir que dibujabas cómics. El problema radicaba en que cuando llega el McCarthyismo fue el senador Joseph McCarthy, empezó a perseguir empezó a perseguir comunistas. Y entonces decía que todo aquel que estuvo afiliado al Partido Comunista, porque obviamente tienen que tomar en cuenta que antes los rusos no eran enemigos de Estados Unidos, en los 20, antes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y empieza la Guerra Fría es cuando se vuelven enemigos de los rusos. Entonces había muchas personas que habían pertenecido al Partido Comunista y el comunismo era algo que empezaba a ser mal visto en Estados Unidos. McCarthy es alguien que dice que el comunismo está invadiendo el país y empieza a organizar una persecución, una caza de brujas de comunistas. Y entre esta caza de brujas fue, particularmente en el cine, fue muy duro. Es una de las razones por las que expulsan a Chaplin de Estados Unidos, digo, aparte del odio que le tenía a Hoover, el de Edgar J. Hoover, el del FBI. Pero en ese entonces también fue como empezaron a ver como comunistas los cómics de terror, los cómics de EC, los cómics los empezaron a ver como propaganda comunista. Y es donde empieza un poquito el problema. Hay sesiones, ahí es donde la quema de cómics se vuelve más dura y donde muchas mujeres que ya dibujaban cómics en ese entonces dejaron de hacerlo. Porque si de por sí era complicado que una mujer trabajara en un medio artístico en aquel entonces del cómic, de trabajar en un medio como el cómic, era difícil. Ahora imagínense que todavía fueran algo perseguido, algo comunista, algo malo. Entonces ahí las mujeres salieron corriendo porque obviamente eran mucho más susceptibles a los ataques y mucho más susceptibles a los golpes, no golpes físicos, sino a los golpes de la prensa o del repudio popular. Y ahí es donde se empieza a generar esta idea de que el cómic es... ¿Por qué? Porque después de eso viene una serie de historietas. Hay mujeres como March, la creadora de La Pequeña Lulú, que sigue dibujando. Ese tipo de historietas inocentes para niños, para niñas. Hay algunas mujeres que siguen y seguirían trabajando. Siempre hubo mujeres en la industria. Rebeldes, si les quieren llamar. Quitando La Pequeña Lulú, sí eran pocos los personajes creados por mujeres que sobresalían. Por ahí en los 60 surge una mujer maravillosa, Claire Bretécher, francesa, que hace mucho humor y se burla de esto, y es como un gran símbolo de las mujeres en el cómic. La verdad es que es un poco complejo hablar a nivel internacional porque hay poca información. Hay libros, bueno, no hay poca información, disculpa, no estoy claro. Hay libros
que hablan sobre esto, sobre todo hay uno de Trina Robbins, de las mujeres en los cómics, muy bueno, pero que es importante mencionar que en realidad sí fue un medio dominado por los hombres, porque lo empezaron a dominar los superhéroes a partir de 1985. Es cuando el superhéroe regresa y no ha dejado de ser el representante del cómic. Y ya estamos hablando de esto pues, hace más de 30 años. Sin embargo, en los últimos 15 años ha habido una gran presencia de mujeres cada vez más en esta área. Pero no se debe tanto al cómic de superhéroes, sino a un fenómeno muy particular llamado el manga. El cómic japonés que sí, era muy abierto para todo, para ambos géneros, hombres, mujeres, y que y el manga permitió que muchísimas mujeres tuvieran grandes éxitos, dieran la vuelta al mundo e inspirar a muchas mujeres en todas partes del mundo. Pero bueno, yo quiero platicar después de este como breviario, la verdad ni siquiera, tendría que ser mucho más a profundidad, pero la verdad es que me tardaría muchísimo y en 20 minutos que debe de durar esto, si no me regaña el rojito, mi editor, no vamos a poder hacerlo. Sin embargo, hay algo que sí no quiero dejar de lado, la mujer en México, en la historieta en México. Desde el principio, la primera historieta romántico de drama la hacía Guillermo Marín. Era Cumbres de Ensueño. Y era, bueno, un éxito. Pero obviamente todos decían que pues, quien tenía que escribir era una mujer. En Chamaco empieza a aparecer Rutas de Emoción, escrita por la poetisa Rosario Sansores. Hay el rumor, porque la verdad es que lo dicen puros cuentos, pero Laura Bolaños toda la vida lo negó y dijo que no era cierto. Y Yolanda Vargas Dulce ni siquiera se le preguntó. De que en realidad quienes escribían esos argumentos eran Elia Dercel, Yolanda Vargas Dulce y Laura Bolaños. Este trío de mujeres se convertirían realmente en las grandes creadoras de historieta a nivel nacional. Estas tres mujeres dominaron el mercado durante décadas, aunque ustedes no lo quieran creer. Sí, yo sé que ustedes van a hablar de Memín Pinguín, Yolanda Vargas Dulce, estaba Chanoc, estaba Calimán, pero en realidad estas tres mujeres, con las historietas románticas, los melodramas, hicieron de la historieta mexicana que su principal foco fuera el melodrama. Yo siempre he dicho que había tres tipos de lectura, ¿no? La aventura era el tercer lugar, el humor y el melodrama. El melodrama era lo que dominaba, pero el humor es lo que la gente recuerda en México. Yolanda Vargas Dulce nació como profesional, nace en Chamaco, luego se va a Pepín con el general García Balseca, que le ofrece publicar un libro. Ella tiene una biografía que se llama Cristal, que por eso luego a su hija le llamó, su primera hija le llamó así. Alrededor de 1956 se separa del general García Balseca, que ya quería ser más serio y había cerrado el Pepín, y con su marido novio, bueno, ya se habían casado, Guillermo de la Parra, habla en Editorial Argumentos. Ahí ella se encarga de escribir una gran cantidad de cosas y volverse uno de los grandes generadores de historias en México. Comúnmente a Yolanda se le acusaba de haber plagiado, y sí, plagiaba bastante. Por ahí hay una historia de Memín de una niña ciega que es tal cual Marianela, pero de Benito Pérez Galdós. Pero bueno, ese es tema para otra ocasión. El caso es que Yolanda Vargas Dulce con lágrimas empieza con, sobre todo su primer gran éxito se llama Ayúdeme Doctora Corazón. Antes de eso estaban haciendo novelas, robándole un poco las historias a Toño Gutiérrez de Don Proverbio, las adaptaban y le hacían novelas. Las hacían tomos así, pero eran historias de Toño Gutiérrez, al cual luego no le daban crédito. Aunque creo que sí le pagaban, pero tal cual agarraban del Pepín los dibujos y así los publicaban. Yolanda Vargas Dulce fue una mujer muy controvertida. Como les decía, se decía que copiaba mucho, que no era tan buena escritora, sino que tenía grandes dibujantes. Sin embargo, toda esa discusión pues, se tendría que hacer a niveles difíciles de demostrar porque hay muy pocos documentos. Una de las cosas que yo siempre he dicho es que el creador de Memín Pinguín fue Alberto Cabrera y Yolanda lo toma después. Hay muchas cosas, ya tengo en mi libro La Triste Historia viene muy claro lo que yo opino, en qué me baso para decir esto, por si lo quieren leer. Ese es otro tema. Entonces, Yolanda era muy controversial. Sin embargo,
llegó a vender con lágrimas y risas 2 millones de ejemplares a la semana, 8 millones al mes, nada más de un título que era Lágrimas y risas, sin contar lo mejor de Lágrimas y risas o los recopilatorios, sin contar Ayúdeme Doctora Corazón o Milagros de Cristo. Ahí es donde las historias de Yolanda Vargas Dulce eran las que más mexicanos leían, punto. No había de otra, era la escritora más leída en México, era Yolanda Vargas Dulce. Porque aparte súmenle Memín Pinguín, en su época ya de sepia y todo esto con Sixto Valencia, vendió 1.500.000 alrededor de eso, era un trancazo. Entonces, bueno, la verdad es que ahí tienen a una mujer que dominó el mercado. Y del otro lado, en novedades, estaba Laura Bolaños, escribiendo el libro semanal ininterrumpidamente durante más de 50 años. La mujer desarrolló una cantidad de historias ahí, en una historieta que vendía más de 1 millón de ejemplares a la semana y que se mantuvo durante mucho tiempo. En algunos casos firmaba como Abril, porque ella era editora, entonces no podía salir su nombre, era editora en Chamaco, pero ella también fue una de las grandes, después de Yolanda Vargas Dulce, era la autora más leída en México, porque casi todas las historias que tenían que ver con drama o romance que publicaban novedades, pues eran de la pluma de Abril o Laura Bolaños. Pues también ahí tenemos otro caso de una mujer que dominó el mercado. Claro, se veía mucho más porque hablaban en Editor Mex estaban los Torelli, los de La Parra, en Edar, en Novaro. Entonces no se veían a las mujeres, pero en realidad lo que se leía en México fue inventado por mujeres. Otra mujer, Elia Dercel, fue la creadora de Bolillo, que bueno, eso creo que se la prestó su prima Yolanda Vargas Dulce. Elia Dercel trabajaba desde chamaco haciendo historietas. Pero esas tres mujeres, Elia acabó trabajando en Editorial Vida haciendo una gran cantidad de historias, no tan marcadas. Pero estas tres mujeres, Laura Bolaños, Elia Dercel y Yolanda Vargas Dulce, realmente reunían a más del 45% de las lectoras de los lectores que había en México. Y ahora déjenme comentarles algo. El gran éxito de la historieta mexicana, y cuando se habla de los grandes números y de la época de oro y de esta época de plata después con las editoriales, fue gracias a las mujeres. Y les voy a decir en qué me baso para decir esto. Resulta que el 55% de los lectores de historieta en México eran mujeres, porque alrededor de 1970 el 63% eran historietas melodramáticas, llámese fotonovela, eran románticas, melodramáticas. Las aventuras tenían mucho que ver con el drama o con el humor, pero se tiró mucho hacia eso. Y los grandes consumidores de historieta eran las mujeres, eran los que daban el gran volumen. La teoría que yo manejo es una teoría que tiene que ver con el Mundial de Fútbol y con la expansión de la televisión. A mediados de los 70s ya se había notado que en la televisión había algo que llamaba mucho la atención, que eran las telenovelas. Sin embargo, es hasta 1978, donde llega una telenovela que iba a revolucionar la forma de comercializar las telenovelas a nivel internacional. Los ricos también lloran. Que llega a Rusia, Italia, Argentina, a todos lados, y vuelve a Verónica Castro, una estrella. Se dice que cuando fue a Rusia se paralizó la ciudad nada más para recibirla. En Italia el presidente la quiso ver. Era el éxito de Mariana, el personaje que interpretaba Verónica Castro, era brutal. Ahí se dan cuenta que realmente el negocio puede ir por ese camino. Si ustedes se fijan, la televisión repite muchísimo los temas que la historieta sembró a nivel popular. ¿Lo dudan? Vean La Rosa de Guadalupe y lean cualquier sensacional del tipo dramático, no del tipo sexual humorístico como era el sensacional de Las hizo Yique, o el sensacional de fútbol, o el sensacional de barrios. Lean los sensacionales melodramáticos y van a ver que son los argumentos de La Rosa de Guadalupe. Una de las series ahorita más vistas en toda Latinoamérica.
La Rosa de Guadalupe está basada en las historietas de los 80s y 90s melodramáticas que salieron los famosos sensacionales. Para 1978, pues Tenían ricos también lloran, pero ese podía haber sido un garbanzo a la libra. Ya había habido otras novelas muy buenas. Muchacha Tatiana viene a casarse, Rina, la de la jorobadita, bueno, Gutierritos con mi santo sensei, don Mauricio Apóstol de Garcés. Hubo muchas novelas, pero hasta ese momento se vio cómo se comercializaban de otra manera. O sea, cuando se mandan al extranjero. Y empieza un proyecto que se le da mayor velocidad cuando Colombia renuncia a organizar el Mundial de Fútbol. Creo que si no me equivoco, esto es por 1980-81. Colombia renuncia a organizar el Mundial de Fútbol y México toma la estafeta. Y por segunda vez en nuestro país se organiza el Mundial de Fútbol. Emilio Azcárraga, el Tigre, sabía que era el momento de ampliar. Yo quiero darles un dato. Fíjense, hace algún tiempo llegó un cuate a mi estudio, Sergio Villalobos. Buen tipo, tenía ganas de ser bibliotecario, y fue para que yo lo asesorara para hacer su tesis. Y entre las cosas que estuvimos, que revisamos, porque su tesis era cómo fue el fin de la historieta en México. Me hizo el favor de regalarme un ejemplar y bueno, yo le agradezco. La verdad es que fue muy entretenido trabajar en esto, pero una de las cosas que investigando o platicando cuando le estaba yo ayudando con su tesis, descubrimos fue qué pasaba con la televisión. Fue ahí donde vimos los datos, sacamos del libro de Irene Herner, fuimos a Gobernación, tenemos una serie, se consiguieron ahí una serie de tirajes, pero sobre todo títulos que había en los 70s y en los 60s de historieta. O sea, información muy interesante que se pudo conseguir. Pero entre esa información, lo más interesante, de las más interesantes, es que de 1980 a 1985, pasamos de en 1980 se tenían 113 televisoras o repetidoras a nivel nacional. Para 1985 se tenían 446. Para 1985 se tenían 446. Esto es más del triple de repetidoras. ¿Quién tenía esas? Televisa había tenido una gran cantidad de repetidoras para su señal. ¿Cuál fue el plan del Tigre? Necesitaba que hubiera televisiones en todo el país, que llegaran a los lugares más remotos llegar a la televisión, como llegaba la historieta. Y entonces lo que hace este cuate es abaratar los costos de la televisión, pero ya que la compraron necesitaba que en cada casa hubiera más de 2 televisiones. ¿Y cómo hacerle? Necesitaba contenido. No nada más era el mundial, necesitaba un contenido que hiciera que la gente se sentara a ver la televisión todos los días. Y el negocio fueron las telenovelas. No sé, ustedes podrán criticar todo lo que quieran, decir que las telenovelas mexicanas, que son una mierda, bla, bla, bla. Está bien, pero hubo una época de oro en los 80s, donde tuvimos novela policíaca, estaba Vivir un poco, Cuna de Lobos, era una novela policíaca. Teníamos novela histórica con Bodas de Odio, con El Carruaje. Teníamos novela de terror con El Maleficio, con El extraño retorno de Diana Salazar. Está bien, podrán decir que no eran de terror y Enrique de Martín y se le prendían los ojos, pero por Dios, estaban explorando cuál era la temática. Teníamos telenovelas adolescentes con quinceañera, que ya le había hecho Maricruz Oliviera, ahora le hizo Mi vida a Adela Noriega. En aquel entonces era mi crush. Yo sí le dediqué varias horas a ver esa telenovela. Pero bueno, ese boom de las telenovelas, ese gran momento de las telenovelas, hizo que muchas mujeres se alejaran de leer historieta. Porque ya la estaban viendo. Inclusive, estamos hablando de que se hicieron las historias de Yolanda Barguduché, Gabriel y Gabriela, El pecado de Oyuki, Rubí, Yesenia, bla, 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 bla. Se hicieron telenovela. Entonces, las mujeres poco a poco se fueron alejando. ¿Qué pasa con los editores cuando viene ese bajón de ventas? Empiezan a desaparecer las revistas que no se venden y dicen, ¿qué hago? Y a falta de un editor que dijera, porque aquí ya había un movimiento a nivel mundial, y un día voy a hablar de esto, de hacer revistas, de agarrar y empezar a hacer
un muestrario de nuevos talentos, juntándolos con viejos talentos. En vez de un editor que viera lo que estaba pasando en el mundo, lo que decide el de los editores mexicanos es tirarle al sexo. Y entonces empiezan a meter más sexo en las historias. Y es ahí donde salen los famosos sensacionales y vuelven a recuperar ese nivel. ¿Por qué? Porque el sexo vende. El problema del sexo es que conforme vas creciendo, te va exigiendo más porque llega a ser repetitivo. Entonces cada vez exige más, exige más, exige más, exige más, hasta que llega un momento en que truena. Cuando le tiran a la bragueta al mexicano, como bien dijo alguna vez Armando Bartra, es cuando empieza a valer madre la historieta mexicana. Porque los editores no se dieron cuenta que su principal público, las mujeres, los estaban abandonando. Entonces, ahí es donde empieza una de las razones de la caída de la historieta mexicana, fue no darse cuenta que las mujeres eran parte primordial de este negocio. Y bueno, después ya vino el manga y poco a poco se fueron recuperando, pero también seamos honestos, ahorita lo que se vende en el país es manga y lo que se ha vendido en el mundo es el manga. ¿Por qué? Porque lo leen tanto mujeres como hombres, como tiene un público muy amplio y tiene una gran cantidad de temas. Los superhéroes sí lo leen mujeres, no voy a decir que no, pero la verdad es que son las menos. Señores, estos fueron los apuntes chamánicos. Fue muy triste decirlo, pero... Y quiero mandar un saludo a Sergio. Gracias. La otra vez estaba revisando tu tesis y necesitaba esos datos. Me sirven mucho. Señores, nos vemos la semana que entra. Cuídenselo, lávenselo, cepíllenselo, enjuáguenselo y quiéranselo. Namaste. ¡Ay, no! 5 libros. Los 5 libros. 5 libros. Donde les pueden entender más o menos qué pasó con este rollo de las mujeres. Número 1. Definitivamente tienen que leer La plaga de los cómics. Es un librazo. Por favor, chéquenlo. Ahí explica muy bien qué pasó con el macartismo, qué pasó con todo este asunto de la persecución al cómic y cómo muchas mujeres dejaron de producirlo. Número 2. El libro de Tina Robbins. Las mujeres en los cómics. Tina Robbins, creo que así se llama, la verdad lo estoy diciendo súper de memoria. Simplemente lo explica de forma perfecta, sin ninguna bronca. Una mujer que ha luchado mucho tiempo por defender la labor de las mujeres en el cómic a nivel internacional. Número 3. 3. Que te salgan los pies. Mitos y monitos de Irene Herner. Es un poco difícil de conseguir ya, la verdad. Pero yo espero que alguien ya lo haya subido o escaneado en alguna de estas bibliotecas públicas llamadas que están en el internet. Si no, pues habría que buscar la forma de hacerlo, porque la verdad es que Irene hace un gran trabajo con ese libro, y ahí pueden encontrar mucho del rollo sentimental, del rollo sentimental que había en México. Sobre todo el número de libros o de historietas melodramáticas que había. Pero 4. Híjole, es muy difícil conseguir, pero Cristal, así se llama, Cristal, es la vida de Yolanda Vargas Dulce, más o menos hasta los 50, muy edulcorada, muy chabacana, derrama miel y es pobre niña, muy como sus historias, pero vale la pena ver qué había atrás de esta mujer, y no me refiero a Guillermo de la Parra, me refiero a en sus pensamientos, en sus ideas, cómo quería escribir, porque ella quería ser novelista seria. Luego ya se volvió creadora de cómics y era muy, muy feliz, pero vale la pena revisarlo. Y número 5. Échenle un ojo, busquen Ana Merino en internet y chéquense el trabajo de Ana. La verdad es que ella ha hecho varios análisis, sobre todo de historietas sentimentales en México. Y creo que vale por ahí hay un libro, lo que pasa es que, perdón, yo sé, soy de lo peor, no valgo madre, por eso los traigo así, pero no me acuerdo el nombre del libro de Ana en este momento.
creo que si no me equivoco es el cómic latinoamericano, pero ahí no habla tanto del rollo sentimental, sino como un resumen de todo el cómic a nivel, son pequeños resumen muy bueno, muy lindo, si pueden, chéquenlo. Pero la verdad es que tiene artículos bien interesantes en la red sobre la historieta sentimental. Chéquenlo, nos vemos, se lo laven, adiós.